Psicología popular o psicología del pueblo. Tema: la hipnosis social como instrumento de dominación y control social. En ese sentido, nosotros podemos estudiar desde esta psicología del pueblo, desde los orígenes de la humanidad, de cómo las clases dominantes se vieron obligados a la justificación de esta posición superior en relación a los demás, en el sentido de la racionalización psicoanalítica, que es un mecanismo de defensa que también de mistificación y de ocultamiento desde la psicología del pueblo, que permite tapar, es decir, justificar la explotación o los privilegios de unos pocos. Y en este sentido podemos imaginar hipotéticamente una situación en donde tenemos la comunidad democrática, la comunidad primitiva, donde la producción era social y el consumo y la participación de lo que se produce también comunitaria. Es decir, una economía en donde somos todos iguales en cuanto a recursos. Esto no significa que seamos diferentes como personas, como sujetos, sin duda. Estamos hablando de los derechos, iguales ante la ley, pero en la diversidad. Bueno, en esa comunidad primitiva surge una acumulación primitiva, una acumulación de lo que se cosecha, un acopio, tanto como de lo que se cría, etc. Y empieza a haber gentes que cuidan esos recursos y se lo apropian en cierta manera, es decir, está el que produce y el que cuida, el que reparte, el que capitaliza estos recursos para consumir. Entonces ya empezamos allí este proceso de acumulación de bienes, de recursos, de animales, de semillas, etc., como génesis de una forma de capitalismo que ya también tiene a personas en un lugar superior, digamos, de posición, en donde administra, da o no da, es decir, jerarquiza. Y también empieza a haber esto del intercambio de bienes, es decir, se produce más, hay un excedente de producción que se usa para comerciar, entonces empiezan los intercambios y las ganancias. Entonces eso ya escinde esta primitiva división entre hombres y mujeres a la división de clases sociales, es decir, de los que tienen y los que no tienen, los que comercian, los que son ricos y los pobres. Entonces, este proceso de quedarse con grandes cantidades de ganancias, con un precio también usurario, es decir, que no es para nada democrático ni ético, es lo que ha llevado con el tiempo a privilegios, a lugares de superioridad que se necesitan legitimar. La legitimación es un proceso social que sucede en toda sociedad donde se intenta ser justo desde la desigualdad, es decir, justificar la desigualdad, la posición superior, el privilegio, ¿no? Y comienza el proceso del timo, del engaño. Entonces ahí es donde surgen espíritus, dioses, etcétera, rituales que se realizan para engañar al que verdaderamente produce, es decir, surge la religión. Así, de modo que en este sentido esos dioses que se venera también a través de rituales bastante crueles, son también instrumentos de meter miedo, de control psicosocial, formas también de hipnosis social, de inculcar temor, además de legitimación a través de un discurso que intenta ser legítimo, pero que en el plano subliminal es la transmisión de ideas que intentan legitimar todo esto. Es así como con el engaño, con el timo, se han mantenido a través de la historia estos sectores de poder que no trabajan, es decir, que se quedan con el jugo social y que utilizan la comunicación subliminal, la hipnosis social como instrumento de engaño, de timo, de autojustificación, y que mantienen con ellos sus privilegios, y que luego pasó a ser también necesario el Estado y un ejército para controlar, es decir, los guardias se transformaron en ejército y en Estado.